La noticia, la multinacional brasilera de infraestructura vial, Odebrecht, protagonista del caso de corrupción más grande de la historia de América Latina, entregó aportes por debajo de la mesa a la campaña que en el año 2010 llevó a la presidencia al actual mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos. La noticia, un influyente directivo de la campaña, Roberto Prieto, reconoció en entrevista exclusiva con la emisora Blue Radio que hubo una operación irregular, que la firma constructora aportó 2 millones de afiches para la campaña Santos Presidente por un costo de $400.000, equivalentes hoy a más o menos 1.200 millones de pesos colombianos. El punto clave de la noticia, la casi que inmediata explicación y la respuesta que entregó a través de su cuenta de Twitter el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. El mandatario se defendió pidiendo excusas y asegurando que, según él, se acababa de enterar de los hechos. Negó tener conocimiento de los dineros no registrados y pidió a los involucrados aclarar los hechos. A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos le hace falta un poco más de un año para terminar su segundo mandato, los recursos económicos que habrían ingresado a sus campañas de 2010 y 2014 siguen siendo blanco de investigación y generan un escándalo que parece crecer con los días. El más reciente episodio fue por cuenta de las declaraciones dadas por Roberto Prieto, quien fuera uno de los directivos de su campaña presidencial para el año 2010 y gerente de su campaña en el año 2014. En entrevista con la emisora Blue Radio, Prieto reconoció que la multinacional brasileña Odebrecht pagó por 2 millones de afiches un valor de $400.000 para la primera campaña del actual mandatario colombiano. Yo ordené los afiches. Con plata como de Odebrecht. operativamente. ¿De dónde salió la plata? De Odebrecht, ya quedó claro. Yo eso no lo niego. Ah, pero usted sabía que Odebrecht sí le pagó directamente a los señores de Impresa, que es el nombre del... Cuando yo llego, dijeron, está fondeado esto. Yo lo reconozco. A mí me dijeron, hay que contratar 2 millones de afiches. Y dijo, ¿quién paga eso? Lo paga Odebrecht. Prieto argumentó que quien consiguió los recursos fue el comité financiero de la campaña, pero fue él quien operó el dinero. Además, insistió en que el mandatario no tenía conocimiento de este movimiento, al que calificó de irregular. Se lo tengo que decir honestamente, esa fue una operación irregular y la campaña la tendrá que aceptar y la va a aceptar. Y es una operación irregular donde el presidente no tuvo nada, absolutamente nada que ver. El mandatario reaccionó, dijo que hasta ahora se enteraba de este hecho al que calificó como bochornoso. Quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. Miembros del Comité de Financiación de Santos 2010, al que hizo referencia Prieto, también reaccionaron afirmando que desconocían el pago de los afiches por parte de Odebrecht. Este ha sido un tema que devela a toda Colombia, no solo porque sus tentáculos han llegado a las altas esferas políticas, sino porque cada revelación que emerge queda inmediatamente superada por la siguiente. Antes de los afiches, el otro frente de investigación apuntaba al pago de $1 millón de la multinacional brasileña a la agencia de publicidad Sancho BBDO para supuestamente financiar una encuesta sobre el mapa político del país. Prieto también se refirió a este asunto y señaló que la campaña 2014 no recibió dinero de Odebrecht y no tuvo conocimiento del contrato de dicha empresa. Eso pregúntele usted a Sancho y a Odebrecht. Esos son 2 empresas privadas. Yo en eso no me meto. No, por eso, pero también Odebrecht y la empresa de la señora María Fernanda Valencia son 2 empresas privadas. No, pero es que entre Sancho y Odebrecht había un contrato y hay un entregable y hay una cosa. ¿Cuál era el contrato? Hicieron una investigación, ustedes mismos lo han visto. Eso no es nada que ver. Frente a este tema, el presidente Santos ya se había referido, asegurando que si el propósito de la encuesta del $1 millón era que el gobierno favoreciera a Odebrecht en licitaciones, ese dinero se perdió porque, según el presidente, a la multinacional le ha ido muy mal con el gobierno. Que por lo menos en mi gobierno y en este país a Odebrecht le ha ido como los perros en misa. Invitamos a nuestros televidentes a participar en el tema de hoy en la noche. La pregunta que les vamos a hacer en redes sociales es: ¿qué
¿Qué opina usted de la respuesta del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre los aportes de Odebrecht que entraron a su campaña en 2010? Pueden escribirnos a través de la cuenta en Twitter del programa La Noche, también las de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en pantalla. Saludamos a esta hora a nuestros invitados en la noche de NTN 24. Hablan los senadores colombianos. Y estuvimos buscando también a los senadores oficialistas, pero muchos dijeron tener compromisos, dijeron tener citas hoy, no pudieron atenderlos. Sin embargo, tenemos a 3 senadores de diferentes movimientos políticos. Está con nosotros en nuestros estudios de NTN 24 Sofía Gaviria, senadora colombiana, codirectora del Partido Liberal. Señora Gaviria, un gusto tenerla. Jason, un saludo muy especial, un saludo a todos los televidentes y por supuesto a mis compañeros del Senado, al doctor Navarro y al doctor Gaviria. También está con nosotros en Bogotá, Colombia, Antonio Navarro, senador colombiano por el partido Alianza Verde. Señor Navarro, un gusto saludarlo. Jason, gusto saludarlo, a Sofía, al doctor José Obdulio, un saludo especial. Y desde Río Negro, Antioquia, José Obdulio Gaviria, senador colombiano por el partido Centro Democrático. Senador, bienvenido. Jason, gracias por la invitación. Un gran saludo a todos ustedes. Empiezo con usted, senadora Gaviria. Para usted, ¿qué significa que hayan entrado estos dineros de Odebrecht a la campaña del presidente Santos en el año 2010? Jason, o sea, yo decía jocosamente hace unos días cuando apareció todo este escándalo que de todo esto hay una buena noticia, y es que parece que los colombianos que creíamos que no había elefantes en Colombia, sí los tenemos. Tenemos una especie migratoria que aparece solamente durante las campañas y que efectivamente existe y se traduce en recursos para las campañas a espaldas de los candidatos. Senador José Obdulio Gaviria, usted había justamente pedido hace unas horas al Consejo Nacional Electoral investigar la posibilidad del ingreso de estos dineros de Odebrecht a la campaña del presidente Santos, la campaña que hoy lo tiene como el mandatario de los colombianos, y este martes revienta esta denuncia de uno de los más cercanos hombres al presidente Santos confirmándolo. ¿Qué opina? Jason, nada más cierto que la verdad nos hará libres. Yo creo que el doctor Prieto debe haber descansado hoy al decirnos la verdad, parte de la verdad. Y yo lo que les recomiendo a él y sobre todo a Santos es que la digan completa. Por lo demás, porque es que es lo más práctico. En estas circunstancias, 170 funcionarios de Odebrecht están colaborando con la justicia internacional, con Estados Unidos, con Suiza, con Brasil, con Panamá y sobre todo con Colombia. No digan más mentiras. ¿Qué opina el senador Antonio Navarro? La última vez que los colombianos empezaron a hablar de escándalos de financiaciones irregulares de campañas, pues fue cuando el entonces Cartel de Cali financió la campaña del expresidente Ernesto Samper. ¿Hoy estamos repitiendo la historia? Bueno, sí, hubo una financiación del Cartel de Cali que produjo el llamado proceso 8000. Y como decía Sofía Gaviria, en aquel tiempo también el presidente dijo, eso fue a mis espaldas. Y el presidente de la conferencia episcopal dijo, pues le entró un elefante y no se dio cuenta. Aquí yo creo que el doctor Prieto ha hecho una confesión que le va a costar un proceso penal, porque ha transgredido 2 leyes. La primera, la que prohíbe aceptar donaciones para campañas de extranjeros. Y Odebrecht es una empresa extranjera, brasilera. Y la segunda, no incorporó a las cuentas de la campaña esa donación. Ahí hay una segunda falta. De verdad que el doctor Prieto creo que va a terminar con un proceso penal complicado. Ahora, senadora Gaviria, todos los que hicieron esta denuncia, no solamente el señor Prieto, sino también el comité financiero de la campaña Santos Presidente en 2010, excusan al presidente, dicen que él no sabía. Yo le quiero preguntar cuál es la responsabilidad del presidente Santos en esta situación que claramente fue irregular porque se recibió dinero de una empresa extranjera, que está prohibido por la norma colombiana, se recibió dinero de una empresa privada y además no se reportó en los libros de contabilidad. No, y una empresa que después se le ha hecho ahora, se le hizo en marzo del 2014, justo 2 meses antes de las elecciones donde es elegido el presidente Santos,
que como presidente, todo su gabinete fue el que hizo el contrato, la ministra Cecilia Álvarez, que está ya en proceso en la Fiscalía, con la exministra Gina Parodi. Su gobierno firmó un otro sí que por el monto debía haber sido por licitación con esa misma compañía. Entonces aquí estamos hablando no solamente de los dos ilícitos y de las mentiras públicas y documentos públicos firmados, que para mí eso firma distracción de que es un problema electoral. No, aquí hay falsificación de documento público, aquí hay un perjurio, aquí hay una cosa pues muy seria. Entonces, efectivamente, el presidente tiene que responder, y el único responsable real de las campañas, nosotros que hemos sido elegidos por voto popular, sabemos que somos nosotros. Puede uno tener el gerente que sea, pero el responsable exclusivo de la campaña es el candidato. ¿Usted qué opina, senador Navarro? Bueno, no, hay que esperar que se avance en la justicia para encontrar todos los que participaron en este proceso. Porque hasta ahora ha dado la cara el doctor Prieto, pero ya también salió el director de la DIAN a decir que él, que gerenció esa campaña del 2010, no tuvo ninguna participación, que él no se enteró, que él no sabía nada. Dice una declaración bastante completa de cómo era el procedimiento de captación de fondos y que eso no pasó de ninguna manera por su información. De manera que aquí falta todavía mucho más información, y evidentemente los de Odebrecht están colaborando con la justicia, están buscando salvarse el pellejo usando el principio de oportunidad. De verdad te van a decir muchas más cosas, y ya le corresponde a la justicia colombiana encontrar quiénes se enteraron y participaron en ese proceso, y si hay responsabilidad también o no para el presidente de la República. Ahora, yo le pregunto, senador José Obdulio Gaviria, usted que conoce la dinámica de la política, ¿a una campaña le pueden entrar $400.000 o le pueden imprimir 2 millones de afiches y el candidato no pregunta de dónde vinieron o no le informan de dónde entró ese dinero? Ese sería el bazar de los idiotas, Jason. Aquí estamos hablando de una campaña presidencial, estamos hablando de un momento en donde este señor Santos prácticamente supervisaba tema por tema, ítem por ítem, región por región. Y además hay que recordar que hay unas normas que no pueden pasársela por la galleta como ha estado enseñado Santos y su gobierno a hacerlo, porque aquí hay responsabilidades objetivas y son drasticísimas, son responsabilidades incluso que llevan a la pérdida de la investidura en el caso de la violación de topes. Por todo eso tendrá que responder Santos. Yo denuncié ante el Consejo Nacional Electoral, espero que Santos tenga la gallardía, la interesa de renunciar a la prescripción. En el caso de la campaña del 2010 hay prescripción, que no venga el Consejo Nacional Electoral a decir que hay caducidad de la acción. Hay que recordarle que estamos hablando de hechos nuevos, tenemos que ser serios. Esto es un elemento propio de la revisión de los asuntos en derecho cuando surge un hecho nuevo. No estoy diciendo que no haya prescripción, yo creo que sí la hay, pero yo estoy pidiendo al presidente Santos que renuncie a ella. E igualmente al partido de la U, que fue quien lo inscribió y quien es corresponsable. Sobre eso quería preguntarle, el senador José Obdulio Gaviria, porque estuve leyendo sobre esa normatividad de lo que puede pasar tras conocerse que efectivamente hubo ingreso irregular de dineros de Odebrecht a la campaña de Santos, y parece que solo se hubiera podido sancionar este hecho si hubiera ocurrido dentro de 3 años posteriores a la denuncia, digamos, al momento en el que ocurrió, y fue en la campaña de 2010, según lo que dice este señor Prieto. Entonces ya no se podría hacer nada. Por el lado del plano de la Fiscalía, podría haber una investigación por fraude en documento privado y fraude procesal, pero también operaría el fenómeno de la prescripción. Y en el plano político, ahí sí habrían consecuencias fuertes, pero ¿sería más un castigo de popularidad? En la política nada prescribe, es decir, aquí estamos hablando de la ética de un funcionario. El señor Santos ya se incorpora a la historia de Colombia como uno de los peores dirigentes de esta nación, como uno de los estadistas antiestadistas. En el tema fiscal,
creo que puede haber la prescripción, porque de lo contrario habrían obligatoriamente que devolver los dineros de reposición. En el tema electoral puede haber la caducidad de la acción, pero yo le recuerdo al Consejo Nacional Electoral que hay un hecho nuevo. Y en el tema penal hay un problema, y es que evidentemente el presidente Santos tiene una mayoría que lo apoya, y que no solamente es apoyo y respaldo, sino que es alcahuetería absoluta. Y me refiero concretamente a su control de la Cámara de Representantes y en particular de la Comisión de Investigaciones de la Cámara y de Acusaciones de la Cámara. Senadora Sofía Gaviria, ¿usted cree que hoy, antes de salir a dar esa alocución, el presidente Juan Manuel Santos diciendo que pues él todavía apenas se entera y que exige que los responsables aclaren los hechos, midió las consecuencias de las posibles sanciones? Sí, para mí desde un principio se ha tratado de hacer de chivo expiatorio de una situación donde tienen que caer muchas más personas a Roberto Prieto claramente, y él en un ejercicio, digamos, de sacrificio asume la responsabilidad, pero además una cosa importante, aquí lo que se está es desviando hacia es decir, a mí me parece un doble ofensa a los colombianos. Es que se está tratando de desviar la atención hacia la campaña del 2010 cuando sabemos que entraron dineros a la del 2014, y de eso fue lo que habló el fiscal general. Entonces, a mí me parece absolutamente, orquestada esta puesta en escena del señor Prieto, que después el presidente sale. Entonces, ojo, decirle a los colombianos, exigir sobre la responsabilidad política y la ética que tiene que tener el mandatario de todos los colombianos en todas las elecciones, porque aquí estamos hablando de 3 delitos que se ven clarísimos. Como decía el senador Navarro, la inclusión de recursos de una empresa foránea que atenta con la soberanía, está claramente regulada en el Código Electoral, que está impedida. La salida de los topes, o sea, hacemos esfuerzos los candidatos que nos sujetamos a la ley para ser elegidos con esos topes y respetarlo, para que el presidente de la República se salga pues de esa forma desbordada, absolutamente irresponsable, y venga a decirnos que no sabía y que no se enteró de $400.000. Eso pues es absolutamente ofensivo a la razón, y por supuesto lo que se colige de ahí, que es que quien aporta esas cantidades de dinero, lo que estamos hablando de $1 millón, además de la firma Sancho, de la firma de Sancho Publicidad, de $1 millón en Panamá. Otro tema complicado, los paraísos fiscales. Entonces, estamos hablando es de sobornos, porque claramente esas empresas no dan esa plata gratis porque les parezca bonito el presidente Santos o el candidato X o Y, sino porque tienen aspiraciones para que se les adjudiquen como se les adjudicó en el caso de Odebrecht, un otro sí, sin haber hecho el debido procedimiento, que era una licitación por el monto. Senador Antonio Navarro, en el año 2010, cuando supuestamente han ocurrido estas irregularidades, según lo denunciado por el señor Prieto, estaba el presidente Santos compitiendo con el candidato Antanas Mockus del Partido Verde en una estrecha pelea. Incluso se decía que el presidente Santos iba perdiendo. Este Partido Verde finalmente desencadena en la Alianza Verde, que es la que usted hoy representa también como político. Quiero preguntarle, ¿cabría algún reclamo a estas alturas por el ingreso desleal de estos dineros para competir en esta candidatura que perdió finalmente el señor Mockus? Esa fue una campaña muy desigual, evidentemente muy desigual de muchas maneras, aún sin la información sobre este tipo de dinero que no fue reportado en las cuentas oficiales. Fue una campaña muy desigual que finalmente terminó ganando el establecimiento político contra lo que era la candidatura de Mockus. Era una candidatura alternativa, de cambio, de aire fresco para la política. Políticamente, por supuesto, se pueden hacer todos los reclamos. Ya en el terreno práctico, pues lo que queda es lo penal nomás. Lo que queda es lo penal. Porque como ya lo expresó José Obdulio, pues ni en lo fiscal ni en lo electoral hay muchas cosas que reclamar, porque ya terminaron los periodos o prescribieron los actos. Pero en lo penal sí. Claro, en el caso de lo penal, todo proceso penal contra el presidente de la República
debe hacerse a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Y ahí evidentemente nada ha progresado. Lo único que se ha hecho en la Comisión de Acusaciones en toda su historia es haber hecho un juicio contra el general Rojas Pinilla y haber posibilitado la acusación contra el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel. Pero nunca más la Comisión de Acusaciones ha actuado en contra de aforados y mucho menos del presidente de la República. De manera pues que el presidente en ese caso tiene esa digamos, seguridad que le da la Comisión de Acusaciones, pero otros miembros de la campaña sí van a un juicio penal normal orientado por la Fiscalía y ante los jueces de la República. ¿Qué opina el senador José Obdulio Gaviria? Yo creo que Santos en la historia de Colombia solo tiene un antecedente igual, de traición, de incumplimiento de las normas, de irrespeto a las leyes, a todo, a las leyes electorales, a las administrativas, inclusive a las de la moral y de la ética, y es el presidente Marroquín. Este es un caso que tiene solo ese antecedente. El presidente Santos va a merecer el castigo político, el castigo público del desprecio de la sociedad colombiana durante todos los años que le quedan. Y, senador José Obdulio Gaviria, si el presidente Juan Manuel Santos fue elegido con este tipo de actos irregulares y fue reelegido también, quiero preguntarle, ¿en la campaña hay la posibilidad de que más dineros hayan pasado por debajo de la mesa? Y lo vamos a saber, por lo que les he dicho. Es que en el caso de Odebrecht se inaugura una nueva etapa de las investigaciones, de los sistemas de investigación, es el cruce de información, es la colaboración de la propia empresa criminal. Recordemos que ellos tenían un departamento de operaciones especiales, tenían un edificio para ellos, tuvieron un presupuesto de 270 millones de dólares para corrupción, tuvieron banco propio que se compró para los efectos y hoy ellos están colaborando, pero ellos tienen contabilidad, no es como la mafia es con papelitos y con chismes, aquí estamos hablando es con USB, estamos hablando con testimonios de ejecutivos, estamos hablando con el conocimiento pleno de la verdad, o sea que ellos, por más que sigan mintiendo, tarde o temprano serán siendo acorralados, como ocurrió hoy, como seguramente va a seguir ocurriendo durante toda esta semana y como seguirá ocurriendo per secula seculorum para el caso de esa campaña. Es decir, esa campaña está pillada, esa campaña ya debiera confesar todas sus actuaciones y dejarnos tranquilos a los colombianos respecto a lo que es un balance frente a la justicia y frente a la administración pública. Senadora Sofía Gaviria, lo que dice también el señor Prieto en esta entrevista radial es que Odebrecht en ese momento no era una empresa señalada por temas de corrupción o temas de soborno, que era una de las más respetadas en Colombia y que no había lugar a pensar que hubiera una mala intención. ¿Usted qué piensa? No, pues que eso no, es decir, es absolutamente pueril y casi que irrespetuosa la respuesta al pueblo colombiano que está ávido de respuestas y de transparencia y de posiciones ejemplares. Como así, 400.000 dólares metidos por debajo de la mesa, no declarados, de una empresa del exterior. Eso es absoluto. Y una empresa con aspiraciones y con aspiraciones en las contrataciones que se iban a hacer en este país. Es decir, es absoluta. La gente se siente ofendido con ese tipo de respuestas. Y efectivamente, Odebrecht luego termina siendo una firma beneficiada por contratos en el gobierno del presidente Santos. Efectivamente, como el otro sí que le estoy explicando, que estamos hablando que además se sumaron 4.6 millones de dólares a eso que, según las declaraciones de Otto Bula, que costó ese otro sí, que estamos hablando de 1 billón de pesos. Es decir, era el 1% del valor real del otro sí, que se adjudicó sin licitación y sin el procedimiento adecuado, y que además es absurdo, se adjudicó un contrato y
que necesitaba, para hacer esa adjudicación, ese otro sí, normalmente se tiene que hacer sobre un COMPES previo, y ese COMPES no aparece sino para regularizar esa situación en octubre, como 8 meses después, 5 meses, 6, 7 meses después del mismo año. Eso es absolutamente inadecuado y absolutamente turbio, y en eso esperamos, como lo dice Antonio y como lo dice el doctor Gaviria, que efectivamente se esclarezca y los colombianos persistamos, que esto no se quede en un escándalo y que la Fiscalía no empiece a tirar nombres para hacer una cortina de humo, que esto me preocupa mucho a mí, porque como decía el columnista Ramiro Bejarano, es la peor injusticia, que buscando la justicia se haga la peor injusticia, que se empiecen a ensuciar nombres limpios para hacer que todos somos corruptos, este país no tiene salvación, y entonces ahí quedan los escándalos. Por favor, mayor rigor en la investigación, mayor ponderación, que no volvamos a los tiempos del señor Montealegre en la Fiscalía y que efectivamente la justicia actúe.